Entonces les decía algunos datos de la biografía entonces de Dante Alighieri. No se sabe entonces exactamente dónde se educó, pero sí entonces que tan solo que se cree que las enseñanzas fueron de sus primeros educadores, los franciscanos del convento de Santa Cruz. Hay motivos para pensar así basándose en el franciscanismo del poeta y en el carácter de los pasajes en los que se muestra un misticismo de corte claramente franciscano. En edad tan temprana como la plena niñez, hay que situar el trascendental episodio de Beatriz. Beatriz después va a ser la que va en personaje, lo va a llevar a Dante en parte del recorrido de la Divina Comedia. Lo tenemos contado en la Vida Nueva, ¿tá? O sea que este episodio trascendental que fue conocer a Beatriz está contado en la Vida Nueva, ¿tá? Y fundándose en este mismo testimonio se puede deducir que se tratase de Vice, la hija de Folco Portinari, que casó con Simón de Bardi y murió extremadamente joven en 1290. Así que entonces tenemos Beatriz, que después la vamos a ver como Beatriz en la Divina Comedia, ¿tá? Probablemente se tratara de Vice, así que esta fue histórica, ¿tá? Y entonces hija de Folco Portinari. ¿tá? Folco Portinari, que se casó con Simón de Bardi, ¿tá? Se casó muy joven, antes se casaban muy jóvenes. Ella, ¿no? Dice. Se casó con Simón de Bardi y muere en 1290. ¿Tá? Dante la vio a los 9 años y desde entonces fue gloriosa señora de sus pensamientos. Cualquiera que fuesen los méritos de belleza y virtud y bondad acumulados en la persona de Beatriz, este caso demuestra más palmariamente que otro alguno hasta qué punto es la mujer, en ciertos aspectos, hija del hombre, lo que puede estimarse justa retribución de que por otra parte todo hombre haya nacido de mujer. Cuando Beatriz niña era mirada por vez primera por aquel muchacho florentino, un poco reconcentrado, y cuando después recatada y gentilmente lo saludó un día, no imaginaba que por eso había de conseguir la inmortalidad, ¿tá? Porque ellos no tuvieron relación ninguna, ¿no? Beatriz fue para Dante recreada ya en la mente del poeta, que había señoreado, encarnación del amor y de la pureza, y había de ser, en definitiva, instrumento de eterna salvación, habitante del cielo colocada en tan alto lugar que podría pedir la intercesión de la Virgen para que Dios otorgara a Dante la merced única de ser conducido en vista sin par por los reinos eternos. Beatriz niña, Beatriz mujer, Beatriz dama de los pensamientos, fuente de la inspiración poética, personificación del amor y últimamente de la misma teología. La hija de Folco Portinari, si era ella en efecto, ha sido la mujer de la que se ha levantado en el mundo el monumento de mayor belleza y duración. Entonces ahora vamos a hablar, en realidad yo acá puse 2 obras, me faltó la Vida Nueva, que en realidad sería parte de la pregunta 4, la pueden poner. No la puse la Vida Nueva, sí, me entreveré yo. La Vida Nueva la puse, entonces sería justamente la Vida Nueva. Bien, entonces, el lector verá, gente, ¿quiere que repita algo o van sacando así apuntes? Lo más importante, obvio, ¿no? Yo les leo todo para que tengan la idea. ¿Vieron qué diferencia entre la información
por ejemplo, que se obtiene hoy día en Wikipedia y en esos lugares. Acá dice que a ver si tiene que ver. Sí. Está bien. Dice, en 1274 envió por primera vez a Beatriz Portinari, cuando ella contaba 8 años, y él tan solo uno más. El apasionado y platónico enamoramiento de Dante tendría lugar a principios del juego morir 9 años más tarde. Y en 1290 murió Beatriz, y un año más tarde. Está bien. Sí, está bien. O sea, él se enamoró de ella, pero ellos no vieron nada, ella se casó con otro. Claro. Pues sí. Claro. Nunca llegaron a tener nada, ¿no? Era la inspiración de sus sueños y todo, pero nunca jamás llegaron a tener nada, ¿no? Esto es lo que yo les había dicho. ¿Recuerdan cuando nosotros dimos el símbolo de lo que era el fuego? Y que les dije, vamos a ver la sublimación. Ahí estaríamos en el eje fuego, aire. ¿Qué quiere decir el eje? Fuego, aire. Es la sublimación de un sentimiento que no se vive en la realidad y que se sublima. ¿Qué quiere decir? Que se eleva, ¿no? Se eleva a, en este caso, a una obra de carácter, digamos, una de las mejores obras de toda la historia literaria, ¿no? Sí. Sí. Exactamente, con esas 3 veces es que él estaba profundamente enamorado y bueno, y esto la inspiración es esa, pero nunca tuvieron una relación ni siquiera de amigos o de, ¿no? Ahí está. Para llevar un paso más arriba y la mano se pone casi que al lado de Dios. Ahí está, muy bien. Muy bien. Muñoz. Entre Mariño y Muñoz siempre me entrevero. Bueno, muy bien. Entonces, les leo un poquito más. El lector entonces verá en la vida nueva, ¿no?, los progresos y la fecundidad espiritual de este amor puro que se alimentó de miradas honestas, de un saludo gentil y acabó adquiriendo su plenitud después de la muerte de la amada. Que un nombre de mujer se convirtiera, no te animás a cerrar ahí, porfa, que se convirtiera por la fuerza creadora del genio de un hombre en símbolo poético, amoroso y religioso, es fortuna que daba reservada a la gentilísima Beatriz. Casi no importa que fuese la Portinari u otra cualquiera, casi no importa que haya sido nunca en la realidad. La Beatriz con la que nos encontramos en las páginas de Dante es hija luminosa del poeta que se entregó bajo el impulso amoroso a la poesía y la filosofía. En sus soledades, leyendo a los clásicos latinos, en la escuela de los dominicos de la Santa María Novella, en la Universidad de Bolonia, a la que acudió en sus años mozos, recibiendo después, según se supone, las enseñanzas de Brunetto Latini y departiendo en ese disfrute de la amistad cuyo secreto parece haberse perdido con Guido Cavalcanti, justamente el cual yo les mando el ejercicio. Elaborad Dante sus concepciones filosóficas. Bien, entonces vamos ahora a ver un poquito y a leer La vida nueva, y vamos a decir unas cosas después de la otra obra. 535, sí. 2 preguntas. Sí. Dice, se casó con Simón de Barbi. Sí, Barbi. Y murió en 1290. 1290. ¿Y qué edición vamos a usar? Porque busqué el PDF de esta que tenés y no... No está. Yo no la he encontrado en PDF. Si no encuentran esta, compren Cátedra, que es buena. Ahora, no te sé decir la traducción bien. Si no encuentran esta biblioteca de autores cristianos, que están todas las obras, compren Cátedra. La obra completa de Dante.
Esto es la obra completa de Dante, donde, como les marqué, están todas las obras acá. O sea, si tenés esta, tenés todas las obras. Y si no, cómprense la Divina Comedia. Él es obras completas de Dante Alighieri, Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Ah? La editorial, entonces, es esa. Bien, vida nueva. Vamos entonces a ver algunos aspectos. Sí. ¿La editorial cuál era? Biblioteca de Autores Cristianos. Y la que compráramos antes. Bien, entonces, se señala como fecha de su redacción a la vida nueva, ¿no? Vamos entonces a poner fecha de redacción aproximada 1293. ¿Tá? Fíjense que si ella murió en el 90, 1290, acá entonces serían unos 3 años después que fue la redacción. Es la primera obra de Dante por orden cronológico, aunque probablemente escribió antes algunas poesías. Vieron que siempre pasa y hasta hoy en día no es que la persona empiece a escribir en un día, ¿no? Empezó a escribir mucho antes y bueno, un día publica o un día hace una obra más elaborada, pero escribió desde siempre, ¿no? Bien, entonces, es la primera obra, ustedes díganme si quieren que repite algo. Es la primera obra de Dante por orden cronológico y hubiera sido entonces de 1293. Tiene carácter autobiográfico en lo que concierne al trascendental episodio de Beatriz y es por tanto relato externo de hechos como reflejo interno de la impresión No, si está editando se fue. y de las reacciones que estos hechos producen después. No, la idea es que ustedes escuchen, ¿no? Y bueno, ahora ¿qué pondrían? Relato de su autobiografía externa, pero que tiene elementos internos, obviamente, ¿no? Pero si quieren alguna parte, deténganme y yo la reitero y se las dicto, pero en principio sería... Y si tengo un concepto que dijo antes, después no escucho lo siguiente por estar escribiéndole, vaya más lento. Está, entonces voy más lento y entonces está. Ahí ya les quedó eso, entonces, ¿tá? La impresión, vieron que es un estilo, digamos, más antiguo, inclusive ahora cuando se realizan ensayos se habla de una forma, si se quiere, más concreta, ¿no? Es como un estilo bastante alambricado. Por eso, en realidad, se puede resumir también, ¿no? Bastante, ¿no? Bien, no se puede decir que sea una obra en prosa, puesto en que en su brevedad se contienen 31 composiciones poéticas y parte del texto en prosa va dedicado a explicar el estado de ánimo que produjo estas composiciones y el sentido exacto que ha de concederse a las mismas. Así que acá, ¿cómo lo podemos resumir? Obra en prosa. No, contiene 31 composiciones poéticas, ¿está? Es decir, poesía. Y parte del texto en prosa, ¿está? Está dedicado a explicar el estado de ánimo, que produjo esas composiciones. Es algo propio del estilo medieval, ¿no? Y creo, porque había leído un poco sobre los poemas de Dante que tienen parte en verso, parte en prosa, que no es ninguno de los dos, pero que como que se marca un estilo propio dentro de lo que era la escritura o texto medieval. No tengo muy claro, porque él escribe en italiano, una especie de proto-italiano. Algunas de las obras se escriben en latín y otras las escriben en lo que es justamente la Divina Comedia, es el nacimiento de la lengua italiana, es decir, es la primera lengua que se puede considerar italiana, porque no te olvides que había una
mezcla, que ahora lo vamos a ver eso cuando vemos la vulgar elocuencia, que justamente habla bastante de eso. Pero vamos un poquito a ver entonces esto de la vida nueva. Bien, entonces, 31 composiciones, esto lo dijimos, y después parte de la prosa dedicado a explicar. ¿Parte de la prosa dedicado al pecado? A explicar, a explicar. Está. Casi tiene pues más valor como biografía interna y análisis del que llamaríamos, entre comillas, fenómeno Beatriz. ¿Está? Esto según el autor. ¿Cómo? No, eso, me quedé colgado con el tema de la lengua, que si bien Dante escribió la Divina Comedia originalmente provenzal, creo que la provenzal no tiene que... ¿Qué escribió qué? La Divina Comedia provenzal, me parece Es el surgimiento del idioma italiano. Es el surgimiento del idioma italiano, que en realidad viene a ser refundición. Pero ahora la vulgar elocuencia va a hablar mucho de eso, así que eso lo vamos a aclarar después. ¿Está? Que es la obra que enseguida vamos a hablar. Así que lo dejamos porque él habla en extensísimo de eso. Sí. ¿Puedes repetir la última parte? ¿Más valor como biografía? Ahí está. Entonces, más valor como biografía interna y análisis del que llamamos fenómeno Beatriz. Entre comillas, el propio autor lo pone entre comillas. ¿Está? ¿Qué tanta importancia adquiere en la Divina Comedia que como relato de hechos, que por el interés cabalístico que el autor quiere concederlos, da la impresión de estar tal vez imaginativamente amañados, es decir, vinculados? Es obra de singular encanto y perfume que tal vez no tenga par en su línea. Su prosa es clara y sencilla y las composiciones poéticas muy desiguales. Figuran entre ellas, así que ahí podríamos poner estilo, ¿no? La prosa es clara y sencilla. Y las composiciones poéticas muy desiguales. Figuran entre ellas algunas que no son más que mero artificio retórico y otras que se hallan entre lo mejor que Dante produjo. Queda en pie la cuestión de si Dante rehizo esta obra, y lo que poseemos es esta especie de segunda edición abreviada, vista como una especie de prólogo a la Divina Comedia, o hay que admitir que el poeta la rehizo después de haber madurado en él la definitiva concepción de Beatriz, o es forzoso aceptar la poco verosímil idea de que Dante, en fecha tan temprana como la que se ha citado al principio, tenía ya en la cabeza la línea general de su poema definitivo. Las palabras del último párrafo de La Vida Nueva, en las que habla de la maravillosa visión, abro comillas, en la cual vi cosas que me indujeron a no hablar más de aquella bendita mujer, hasta tanto que pudiese tratar de ella más dignamente, y en conseguirlo me esfuerzo cuanto puedo, como ella en verdad sabe. Ahí cierra comillas. Han de entenderse escritas cuando la Divina Comedia se hallaba ya en plena elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que en la propia Vida Nueva, y eso pueden anotarlo, en la propia Vida Nueva ya se preanuncia la Divina Comedia, es decir, que él va a seguir escribiendo sobre esta mujer, ¿tá? Y que esto, es solo empezar a escribir de ella, digamos, para hablar en palabras más sencillas. ¿Así? Claro, medio que te pensás lo que la nueva termina con Dante diciendo que va a escribir de Beatriz Portinario que nunca escribió nadie en ninguna. Exactamente. ¿Tá? Bien, entonces vamos a leer un poquito para entonces ver. Obviamente la obra es extensa y no vamos a ver todo, pero sí vamos a ver algunos elementos, ¿tá? Y
para tener una idea. La obra en realidad son, en este libro, Entonces, ¿qué obra vamos a tratar de la vida nueva? La vida nueva, estamos dando. Sí, pero... Les voy a leer un poco que es de la página, son de la 536 a la 564, es decir, no es muy extensa la obra, pero obviamente no nos da para darlo todo, no es obra central del curso, sino para tener más que nada una idea, sobre todo porque Beatriz es personaje central en la obra que viene después, ¿no? Y que sí vamos a analizar en extenso. ¿Está? Bien, entonces les empiezo a leer y como siempre entonces, Vida Nueva. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podría leer, se encuentra una rúbrica que dice Incipit Vida Nova, empieza la vida nueva. Bajo esta rúbrica están escritas las palabras que es mi intención reunir en este librito, y no todas al menos su sentido. 9 meses ya desde mi nacimiento había vuelto el cielo, 9 veces, no meses, ¿no? En 1274, 9 años después de 1265, nacimiento de Dante, ¿no? 9 veces ya desde mi nacimiento había vuelto el cielo de la luz casi a un mismo punto, cuando a mis ojos apareció por primera vez la gloriosa señora de mis pensamientos, la cual fue llamada Beatriz. ¿Tá? Entonces, justamente la fecha que por ahí daba la compañera, cuando él tenía 9 años, allí vio lo que llama ya como primer elemento, la gloriosa señora. Profe, ¿qué página dijo que era? 536 a la 564. Pero ya aparece muy bien. Pero esto sí tenés la obra, ¿la encontraste ahí la obra? Está en la biblioteca, pero no se puede sacar a domicilio. Ah, qué lástima. Yo eventualmente le encontré a 2024. Sí. O si no, solamente la vida nueva durante cátedra, estaba mirando, pero... Claro, pero está separada, creo. Está separada, la vida nueva. Claro, no está así las obras completas como acá. Usado 2003, si no, Hay una teoría que se llama 2600, que está muy en flores, que tiene como, creo que quedan como 8 o 9 ediciones de la novela y están rebaradas por los chicos. ¿En dónde? Para la traducción del Bueno, en red está bien, está bueno. Bueno, Igual que con los libros de cátedra está 1000 pesos en la... sí, pero cátedra es más fácil de encontrar el PDF. Gente, igual queda claro que esto va como una pregunta y no vamos a seguir ahondando en esta obra. Después ya pasamos a la Divina Comedia, ¿no? Les digo para que no hagan un gasto de medida y me digan, o sea, la Divina Comedia sí vale la pena comprarla porque esa les queda para toda la vida, la van a dar después en el liceo y eso. Está. No, lo que pueden es sacar foto en todo caso de acá, si la quieren leer, ¿no? Pero está, si les lleva un ratito sacar la foto. ¿Cómo? No, yo seleccioné una puede ser tanto gentil, tanto en esta parte. Sí. Si me dejan seguir ya. Esperen porque estoy viendo. Sí, pero van a tardar mucho. Déjenme dar la clase porque me parece más importante que sepan estas ideas así. En todo caso, después... ¿Qué? ¿Qué dice? Después en los últimos minutos sacan, porque si no se van a perder todo el tiempo en esto. ¿Está? Bien. Entonces... Bien. Sigo entonces leyendo. Dice, la señora de mis pensamientos, la cual fue llamada Beatriz,
por muchos que no sabían cómo se llamaba. Entonces aclara, muchos la llamaban Vice, pero Dante la llama siempre Beatriz. Llevaba ya en esta vida tanto que durante aquel tiempo el cielo estrellado se había movido hacia oriente una de las 12 partes de un grado. Movimiento hacia oriente de la esfera celestial. Así que casi al principio de su año noveno se me apareció, es decir, y yo la vi casi al final de mi noveno año. Es decir, ella no había cumplido 9, ¿no? Casi al principio de su año noveno, o estaba por cumplir 9, y ¿está? Al principio de su año noveno, y yo la vi casi al final de mi noveno año, es decir, que él tenía 9, es decir, que se llevaban menos de un año. ¿Está? Apareció vestida de nobilísimo color, humilde y honesto, purpúreo, ceñida y adornada de modo que a su edad juvenil convenía. En aquel punto digo en verdad que el espíritu de la vida que mora en la cámara secretísima del corazón, y acá cámara secretísima del corazón, aclara, se creía en la existencia de 3 potencias o espíritus, naturales, vitales y animales. Comenzó a temblar con tal fuerza que repercutía en los últimos pulsos terriblemente, y temblando dijo estas palabras. Fíjense, ese Deus fortior me qui vivens dominabum mini, que sería el Dios, ¿no? Que viene, domina. Entonces el espíritu animal que mora en la alta cámara, cerebro, a la cual todos los espíritus sensitivos llevan a sus percepciones, empezó a maravillarse vivamente y hablando de un modo singular a los espíritus del rostro, dijo esta palabra. ¿Qué sacamos de acá? Es la primera vez que la ve. ¿Qué le pasó? Se enamora la primera vez que la ve. Es decir, la idea entonces es ese impacto de la primera vez que la ve, y siendo tan chicos, ¿no? Siendo de 9 años, y cómo se enamora entonces de esa muchacha, a tal punto entonces que lo marca para toda la vida. Profe, el poema que estás leyendo es el primero. O sea, dentro de las 31 composiciones poéticas, ¿cuál es el que estás leyendo? Sería la 2. La primera es que este está numerado 2. Bien. Después dice, en aquel momento el espíritu natural que mora en aquella parte por donde se nos suministra el sustento comenzó a llorar, y llorando dijo, desde entonces digo que el amor se señoreó de mi alma, lo cual tan pronto estuvo desposada con él, empezó a tomar sobre mí tanto dominio y tanto señorío por la virtud que mi imaginación le prestaba, que me agradaba hacer en todo su gusto. Fíjense que entonces dice, fíjense esto que es muy importante, el amor, y además está con mayúscula, se señoreó de mi alma. ¿Está? Fíjense que acá está usando el mismo. ¿Dónde vimos esto? Señoreo. En el manual de Roldán. ¿Dónde está eso de señorearse? En la Biblia, En la Biblia, ¿en qué lo vimos? en un salmo. Ahí está. Lo vimos en el Génesis, que era el sol y la luna que señoreaban sobre el día y la noche, y acá. Y todo lo creó para que señorease los hombres. Ahí está. Y acá, ¿en qué habla? ¿Qué sería eso? Señoreó mi alma. Y el amor con mayúscula.
adueñó de su alma, de sus pensamientos. Ahí está. Entonces, acá el amor ¿cómo está? Personificado. Ahí está, ¿no? Es decir, hay un poder del amor y señorío, ¿qué sería? La metáfora. Una metáfora, que en este caso, ¿cuál sería? Metáfora pura, ¿y qué connotaciones tiene en este caso? Porque no son las mismas según el contexto, ¿no es cierto? Creo que toma poder, que toma control sobre su propia alma. Toma control sobre guía. su alma. Guía. Lo guía, ¿qué más? Más que guía, lo gobierna. Lo gobierna, lo domina. ¿Qué más? Ahí fíjense que no se olviden que siempre conviene poner la definición cuando ustedes están en el parcial por primera vez, entonces que estudien una metáfora, le definen la metáfora, ¿no? Como recurso estilístico que consiste en la traslación de un elemento real a un elemento figurado y tiene estas connotaciones. Acuérdense que en el parcial no puede haber ningún esquema. Baja la nota. ¿Está? Bien. Entonces, el amor parece que se hubiera apoderado de él, que se hubiera, entonces, adueñado de él, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces esa concepción del amor, que vamos a seguir estudiando con el Dolce Stil, con otras poesías de la clase que viene también. Profe, es parecido a lo que le pasa a Dido, pero sin intervención de los dioses, ¿no? Ahí está, acá no está Cupido, ¿no? Acá no está Cupido, ¿no? Me mandaba muchas veces que tratase de ver aquel ángel tan joven, por lo cual en mi niñez con frecuencia la anduve buscando, y me parecía de tan noble y laudable porte que ciertamente podían decirse de ella las palabras del poeta Homero. No parecía hija del hombre mortal, sino de un dios. Eso está en la Ilíada 3. Y ocurría que aunque su imagen, que continuamente estaba conmigo, por osadía de amor, se me señoreaba, era tan noblísima virtud que nunca sufrió que amor me rigiese sin el fiel consejo de la razón, en todo aquello que aquel consejo fuera provechoso oír. Fíjense entonces, por osadía de amor se me señoreaba, es decir, que ahí el amor cobra la vigencia entonces de personificación, ¿no? Con esa además amor con mayúsculas, ¿no? Es decir, está dotando en este caso a ese sentimiento abstracto, ¿no? De cualidades humanas, porque el amor se le señorea, ¿está? Y habla de la noble virtud, la nobleza del alma, que nunca sufrió que aquel amor me rigiese sin el fiel consejo de la razón. ¿Está? Es decir, ¿qué sería esto? Que aquel amor me rigiese sin el fiel consejo de la razón. ¿Qué sería el consejo de la razón? O sea, que amó tipo ciegamente, o sea, sin pensar, fue algo instintivo. Ahí está. Ahí está. Vieron que en general nosotros tenemos la parte, Claro, la mente, la parte racional y la parte más pasional, ¿no? En general, o sea, tiene que gobernar la razón a la pasión, ¿no? Porque si no pasa lo que le pasó a Dido, ¿no? Entonces, el equilibrio. ahí, claro. El equilibrio, sí, no. Mimesis es otra cosa. No, Sofrosine era. No, Sofrosine es la de Mesú. Bueno, la idea que querés dar, ¿cuál sería entonces? No, nada, de que tendría que haber un equilibrio entre Ah, Ibris es el exceso. Capaz que quería decir Ibris. Bueno,
La idea que del equilibrio. Ahí está. ¿No? Es decir, la idea del equilibrio que no es fácil, ¿no? O sea, Además, lo trato como si fuera algo foráneo ahí, como que algo viene a desequilibrarlo. Si vamos a ese concepto, como que viene el amor y lo ordena a hacer tal cosa sin consejo de su razón. ahí está. Viene a enamorarlo. Ahí está, porque después además en las diferentes épocas históricas, vamos a ver, van a ver ustedes cuando sigan estudiando y eso, que van a tener siempre las contrapartidas de diferentes movimientos donde predomina, por ejemplo, en el romanticismo, la pasión sobre la razón, ¿no? Y por el contrario el iluminismo y el clasicismo que predomina al contrario, la razón, ¿no? Entonces acá entonces este elemento que es fundamental, ¿no? Bien, entonces dice que nunca sufrió que amor me rigiese sin el fiel consejo de la razón en todo aquello en que aquel consejo fuera provechoso de oír. Pero como el dominar de las pasiones en tan temprana juventud pudiera parecerle a uno cosa de fábula, me apartaré de ellas y dejando a un lado muchas cosas que se podrían concluir del ejemplo de donde éstas nacen, vendré a aquellas palabras que están escritas en mi memoria en más largos párrafos. Después que transcurrieron tantos días, que precisamente se cumplían los 9 años de la aparición de la gentilísima antes narrada, en el último de aquellos días, aconteció que aquella admirable señora se me apareció vestida de color blanquísimo, en medio de 2 gentiles damas que era de mayor edad, y pasando por una calle, volvió los ojos hacia la parte donde yo me hallaba lleno de temor. Fíjense entonces que acá entonces tenemos entonces es a los 9 años de su encuentro, es cuando lo ve. Esta es la primera vez, esta es la segunda vez. A los 9 años de su encuentro, acá habla de 1200. Ay, perdón. Esta era la época de composición. La primera vez fue en el 74, habíamos puesto, ¿no? 74 y en el 1283. ¿Ah? Primera vez en el 74. Ojo que la otra era la fecha de composición. A la edad de 18, 19. A la edad de 18 años. Fíjense el número simbólico del 9. A los 9 la ve. 9 años después la ve de vuelta. ¿Está? Y fíjense cómo es la imagen de ella, ¿no? La aparición de la gentilísima, ¿no? Es decir, gentil, aparición de la gentilísima. Aparición como algo inesperado, ¿no es cierto? Le da un ambiente casi místico, ¿vale? ¿Cómo? Le da un ambiente casi místico a los que como una aparición. Ahí está, o sea, se le apareció desprevenidamente. Acá entonces gentilísima que sería ¿Qué tenía? ¿una qué? Superlativo, ¿no es cierto? Superlativo. ¿Y qué es la cualidad de gentil? ¿Cómo la entienden? Noble, ¿no? Lo gentil es asociado a la nobleza del alma en este Pero caso. también en ese caso sería como de bella, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí. No solo una eto bella, sino una gran bella también. Sí, gentil como nobleza del alma, más de epopeya, ¿no? Dice, en el último día de aquellos días aconteció que aquella admirable señora se me apareció vestida de color blanquísimo, en medio de 2 gentiles damas que eran de mayor edad, y pasando
por una calle, volvió los ojos hacia la parte donde yo me hallaba. Fíjense que lo único que pasó es en la calle estaban tres. ¿Cómo? Nada, que se miraron y ella fue tipo, Sí, entre dos damas y ella lo miró, ¿está? Y él se hallaba lleno de temor. Temor en el sentido de la timidez, fruto del amor, ¿no? Y por aquella su inefable cortesía, hoy recompensada, ya en el gran siglo, me saludó muy recatadamente, o sea, acá lo saludó. ¿Está? ¿Queda? Entonces, la figura de ella, que es importante, la figura gentilísima, ¿está? La mirada, ¿no? Volvió los ojos, ¿está? La importancia de la mirada, y después lo saluda. Me saludó muy recatadamente. La imagen de la mujer como recatada, ¿no? Como con todas las cualidades de honor, nada de desmesura, nada de algo, no se fue a saludarlo, ni mucho menos, ¿no? Lo saludó desde allí. De modo que me pareció entonces ver allí todos los extremos de la bienaventuranza. La hora en que me llegó su dulcísimo saludo era exactamente la de la nona de aquel día, es decir, la hora 9. ¿Está? Dice la hora, exactamente la de la nona de aquel día, y de acá dice las 3 de la tarde. Y como aquella fue la primera vez que sus palabras se dirigían a mis oídos, ¿tá? Sus palabras se dirigían a mis oídos, las imágenes entonces acústicas, ¿no? Me sentí de tal modo inundado de dulzura que como embriagado me aparté de la gente y corrí a la soledad de mi aposento, ¿tá? Es decir, esto de la dulzura que vamos a ver justamente del Dolce Vita, ¿no? Inundado de dulzura. A las 3 de la tarde, igual el número 3. De vuelta, el 3 por 3 es 9, se volvió a los 9 años, y vamos a ver después en la Divina Comedia la importancia justamente del 3, el 9 y de la repetición. En este caso entonces inundado de dulzura, ¿qué fue? ¿Qué es esto de la dulzura? En este caso. Lo que le inspiró ella, ¿no? La dulzura, inundado de dulzura, que como embriagado me aparté de la gente y corrí. O sea que se va corriendo a la soledad de mi aposento, donde me puse a pensar en aquella dama tan cortés. Fíjense todas las palabras que después ustedes mismos la van a ver repetidas, ¿está? Dulzura, gentil, dama tan cortés. Todas estas palabras que hacen a lo que es este amor y este tipo de amor del Dolce Vita. Bien. ¿Qué Desmedido, es todo tan desmedido, lo que hay como una seguridad. ¿Es todo tan qué? Desmedido, o sea, yo quiero decir, sus palabras lo saludó simplemente, pero eso para él se traduce. Desmedido, sí, totalmente, ¿no? Pero es tan cortés y está tan lejana. Y es todo tan mágico, tan lindo, pero nada. Claro. O sea, yo creo que también es esa cuestión del. Ahí cuando se trata de lo de la educación franciscana, también esta cuestión del misticismo, además de esta cuestión de decir, la amo, aunque esté lejana, la amo, la adoro, casi como esta cuestión de Dios. Claro, y además es una cuestión muy infantil en realidad, porque cuando tenía 9 años todavía, pero ahora ya tiene 18 y él sale corriendo, ¿no? Porque parece eso de cuando son chiquitos y dicen, ay, es mi novia o es mi novio, y es decir,
que es la imaginación del niño, ¿no? Me pasó con mis hijos que decían, ¿no? Y no vio nada, o sea, se saluda desde la jardinera, ¿no? Es decir, ¿entienden la idea? Eso que predomina la imaginación sobre lo que en realidad es. La imaginación sobre esa idea, ¿no? Bueno, Cartas a un hombre desconocido de este libro mío también. Yo nunca hablé mucho con alguien que le escribí y quedó siempre ahí, nunca hablé con el que ese amor como, ¿no? Esas cosas desprendidas que te motivan algo, pero en realidad no pasa nada, ¿no? Es decir, no hay nada real en la realidad, pasa todo por lo subjetivo, por lo que uno siente, y sobre todo entonces porque acá el amor como que está visto, si no es lo real. Lo divino, lo místico, es todo aquello que no... Lo místico. ¿Y qué pasa cuando uno se enamora? ¿Se enamora del otro? ¿O se enamora de la idea que uno tiene del otro? La idea. Uno se enamora antes que nada de la idea, porque ve al otro y ya te enamoraste, ¿no? Y el otro capaz que en realidad no es. Ay, Lo que uno tiene. cómo pasé, cómo saluda a todo el mundo, lo quiere todo el mundo, no es tan simpático, después la cuenta que no era tan simpático, pero uno se enamora de lo lejos que ve al otro. Eso es lo que yo siento, que todo lo que este Dante escribe está basado por un lente de ilusión. Ahí está. De ilusión, de magia, de sentimientos interiores, que en realidad es todo subjetivo, pero nunca ni siquiera pasó nada en la realidad. Es decir, son esos sentimientos que están exacerbados hasta el punto de la Divina Comedia, ¿no? Que después vamos a estudiar en extenso, pero en realidad no pasó nada, ¿no? O sea, concreto no pasó nada. Entonces, él queda inundado de dulzura, es decir, ese sentimiento que lo impregna, ¿no? Inundado de dulzura. Y hay otra metáfora, ¿no? Inundado sería como que lo desborda, como que lo inundado es cuando algo te rebosa, en este caso te rebosa el corazón, ¿no? Inundado, como mucho, ¿no? Por eso sale corriendo, ¿sí? No, claro, yo estoy seguro de que si Dante hubiera estado con Beatriz, no se hubiera salido de la Divina Comedia. Me parece que... Sí, puede ser. Exactamente, pero... Puede ser, ¿no? Puede ser, justamente, ¿no? Inundado de dulzura que como embriagado, ¿no? Otra metáfora, ¿no? Embriagado, ¿qué sería? Afectado por sustancias. Ahí está, embriagado sería afectado por Le da como, además, a la dulzura un carácter líquido. Se embriaga como si hubiera bebido. inundado. Sí, buena apreciación, ¿eh? Es como esta cuestión de la dulzura como algo que lo inunda, que lo moja, que se embriaga de eso. Ahí está, ¿no? Es decir que... Como algo interior también, porque sí. Ahí está, ¿no? Que lo abarca, que le genera un sentimiento de conmoción y además lo llena, porque embriagado parece, viste, cuando embriagado está connotando lo que cuando uno toma algo y te sentís mal o te sentís transformado por ese licor o lo que haya sido, ¿no? Supongo que lo lleva también a la embriaguez. En este caso, la dulzura. A la embriaguez que sueña esta cuestión, no sé si ustedes... Yo tengo lindos recuerdos de la embriaguez, de ver a otros embriagados y ver que están todos todo así, todo muy cómico, muy lindo. Bueno, tal vez por ese lado, no tanto por la embriaguez de que se va todo por la ventana o está... También la embriaguez tiene que ver con esto de que está señoreado, está ilusionado, no es lógico.
Ahí está. sino que está como afectando su lógica. Está Como embriagado. diría mi abuela, está apumbado. Está tomado. Sí. Está tomado de amor. Ahí está. Entonces, fíjense, que como embriagado me aparté de la gente y corrí a la soledad de mi aposento, donde me puse a pensar en aquella dama tan cortés, ¿tá? Dama tan cortés. Y pensando en ella, me acometió un agradable sueño en el cual se me apareció una maravillosa visión. Me parecía ver en mi cuarto una nube de color, de fuego, dentro de la cual discernía la figura de un hombre de pavoroso aspecto para quien lo mirase. Parecíame por su parte, es decir, él se fue y se durmió y está contando el sueño. A ver, Muñoz. Claro, embriagado también en el sentido de que sus propios sentidos están atenuados y seguramente Beatriz no era ni la mitad de lo que antes hace ver, pero para él sí lo era. Ahí está. Es posible que una persona feliz, pero Beatriz es así. Y él le decía, no, pero es No lo digas tampoco. Ahí está. Es la idealización, ¿no?, de la dama. En sus palabras decía muchas cosas, esto sigo el sueño, ¿no?, de las cuales yo no entendía sino algunas entre las que percibí. En tus brazos me parecía ver una persona que dormía desnuda, tan solo envuelta a mi parecer en un paño ligeramente rojo, y como yo la mirase muy atentamente conocí que era la señora de la salud, la cual el día anterior se había dignado saludarme. En una de sus manos me pareció que él tenía una cosa ardiendo, y creí que me decía estas palabras. Una vez que estuvo hace un tiempo, me pareció que despertaba a la que dormía, y tal modo empleada en su poder, que le hacía que ella comiese de lo que ardía en su mano, y ella comía con inquietud. El tema no es nuevo, dice acá como aclaración, Dante lo recoge de leyendas antiguas. Después de esto tardaba su poca alegría en que convirtiese en amarguísimo llanto, y llorando, así estrechaba a aquella mujer en sus brazos, y me parecía que con ella se elevaba hasta el cielo, por lo cual me asaltó una angustia tan grande que mi débil sueño no pudo continuar, rompióse y me encontré despierto. Inmediatamente comencé a pensar y descubrí que la hora en la cual se me había aparecido aquella visión era la 4:00 de la noche, de modo que se ve claramente que era la primera de las 9 últimas, siempre el simbólico 9. Pensando en lo que se me había parecido, me propuse hacérselo saber a muchos que eran en aquel tiempo famosos trovadores, y como se daba el caso de que yo había ya practicado por mí mismo el arte de rimar, me propuse escribir un soneto en el cual saludase a todos los fieles del amor, y rogándoles que juzgasen mi visión, les escribí lo que había visto en mi sueño. Y escribí entonces el soneto que empieza a toda alma cautiva. Y acá viene el soneto. Dice: a toda alma cautiva y corazón gentil a la que estas palabras se presenten, para que me descubran su opinión, salude en nombre de su dueño amor. Ya eran casi terciadas las horas del tiempo en que toda estrella resplandece, cuando me pareció el amor súbitamente, y me estremece recordar su esencia. Alegre me parecía el amor, tendiendo mi corazón en su mano, y en los brazos a mi dama con su túnica dormida. Después la deseaba, y de su corazón ardiendo ella, temerosa, parecía humildemente, y cuando la vi llorando. ¿Está? Fíjense que Dante entonces no evoca a la mujer en sí, sino en los efectos que la mujer tiene en él. ¿Ya? Entonces eso es importante, ¿no? Dante no evoca a la mujer en sí, sino los efectos que ellos tienen. Lo que le inspira entonces esa nobleza interior, que sería la gentileza. La gentileza es la nobleza interior. Ella le provoca mudez, temblor de la lengua, es un estremecimiento de toda la piel.
estremecimiento y conmoción del ser. ¿La gentileza interior sería de Dante o de Beatriz? La gentileza en este caso se refiere a ella, ¿no? Es lo que se refiere a la nobleza interior. ¿Qué sentimientos dijo? ¿Temblor, sudor? Temblor, mudez. Fíjense. Fíjense, esto está en realidad salteando un poco, es imposible dar todo, pero esto en realidad está en el soneto 26. Y fíjense que dice que esto es un ejemplo del Dolce Stil, un ejemplo clave. Fíjense, se muestra tan gentil y recatada, mi señora, cuando saluda a alguien, que toda la lengua temblando queda muda y los ojos no se atreven a mirar. Ella se va oyéndose alabada, benignamente vestida de humildad. Y así parece ser cosa venida del cielo a la tierra, milagrosamente. Se muestra tan cortés con quien la mira, que por ojos da al alma una dulzura que no puede entender quien no da la prueba. Y parece que sus labios sale un espíritu suave, lleno de amor, que el alma va diciéndole, suspira. ¿Ah? Fíjense entonces las cualidades de la dama. Gentil, recatada, que también la vimos anteriormente, que fue una de las palabras que anoté ahí. ¿Ah? Lo que provoca en él la lengua temblando, la mudez, o sea, que queda mudo, y los ojos no se atreven a mirar. Es decir, ella es tan... lo abarca tanto, le atrae tanto, que los ojos no se atreven a mirar, ¿no? Es decir, como que le inspira algo que no se atreve ni a mirar. Ella se va oyéndose alabada, benignamente vestida de humildad, y así parece ser cosa venida del cielo. Fíjense que entonces hay una comparación de ella con algo venido del cielo a la tierra milagrosamente. Esos serían ejemplos del Dolce, ¿no? Sí, este es el soneto que está en el 26. ¿Puedes repetir Comparación de ella, ¿no? Así parece ser cosa venida del cielo. Hay en todo esto como un aire espiritual, ¿no? Como que no parece que fuera parte de la tierra esta idea de que está tan alejada de ella y la observa y es como una nube blanca que está ahí, pero no la puede tocar. ¿No? Ahí está. Es el punto más alto de la idealización de la mujer, ¿no? El epítome de la idealización de la dama y de la mujer, y lo que ella le provoca, ¿no? O sea, es la cortesía, ¿no? Tan cortés con quien la mira. Ese sentimiento de cortesía también es propio de el Dolce Stil, ¿no? Es decir, esto que
La idea de la cortesía, ¿no? Que era el espíritu que reinaba en la época, del espíritu de las cortes, del cual vamos a extendernos más la clase que viene, porque tengo bastante de ese tema también. Y el suspiro, ¿no? Dice, quien no la pruebe, parece que de sus labios sale un espíritu suave y lleno de amor, que el alma va diciéndole suspira, ¿no? Entonces acá el suspiro como algo siempre ligado a lo etéreo, ¿no? Como algo que uno además no puede manejar, ¿no? Bien, después vamos a saltar, no sé por qué acá te dije 37. Vamos a saltear a... Vamos a saltear acá entonces y vamos a dar cuando ella se muere. Fíjense este soneto: oh peregrinos, he pensado que pensando vais tal vez en cosas que están presentes. ¿Es que venís de tan lejana tierra como mostráis de vuestro aspecto? Pues no se os oye llorar cuando pasáis por medio de la doliente ciudad, como personas que no se diesen cuenta de la gravedad de sus actos. Si os detuvierais a escuchar el corazón con suspiros, me dice que os veríamos marchar llorando. La ciudad ha perdido a su Beatriz, y las palabras que de ella pueden decirse atesoran la virtud de hacer llorar a quien las oye. ¿Tá? Esto es el sentimiento ya al llanto. Y después el último dice: después de este soneto me apareció una maravillosa visión. Fíjense, yo no sé, porque hoy decía 31, pero el que les acabo de leer tiene por número el 40, 41 y el último me llega a 42 acá. Bueno, el 41 dice: sobre la esfera que más amplia gira pasa el suspiro que sale de mi corazón. Inteligencia nueva que el amor llorando pone el él y lo levanta. Cuando ha llegado allí donde desea, ve una señora que recibe honor y brilla tanto, que por su esplendor el peregrino espíritu la mira. La ve tal que cuando me lo dice no lo entiendo. Así habla el sutil del corazón doliente, que le mueve a hablar. Sé que está hablando de la gentil porque recuerda a menudo a Beatriz. Y de este modo lo entiendo ya, señoras mías. Y dice en el 42, después de este soneto se me apareció una maravillosa visión, en la cual vi cosas que me indujeron a no hablar más de aquella bendita mujer, hasta tanto que pudiese tratar de ella más dignamente. Esto es lo que yo le decía, que preanuncia entonces la Divina Comedia. Y en conseguirlo me esfuerzo cuanto pueda, como ella en verdad sabe. Así pues, si le place a aquel que por quien toda cosa vive, que mi vida dure algunos años, espero decir de ella lo que nunca de nadie se ha dicho. Fíjense que dice: si le place a aquel por quien toda cosa vive. ¿Qué es eso? Dios. ¿Es una? No. Si le place a aquel por... Siempre que hago así es una... Es eso que rodea... Es un circunloquio, ¿tá? Es un circunloquio de Dios, ¿tá? Si me place aquel por quien toda cosa vive. Si le place
aquel por quien toda cosa vive. Eso dice en la 42, ¿está? Pero también es una condicional. Espero decir de ella lo que nunca de nadie se ha dicho, ¿está? Acá es esa promesa, no promesa, pero sí esa disposición a escribir más sobre ella que después puede cumplir. Si le place a aquel por quién, ¿En qué soneto? 42 es una respuesta. Y la otra, si le place a aquel sí. por quien toda cosa vive, que mi vida dure algunos años, espero decir de ella lo que nunca de nadie se ha dicho. ¿Está? Ahí entonces es lo que preanuncia entonces lo que es el personaje Beatriz en la Divina Comedia. Bien. Vamos ahora a hablar algo, porque ya son 12:57, algo muy breve sobre la lengua vulgar, que es otra de las obras. ¿Está? Entonces, sobre la lengua vulgar. Sobre la lengua vulgar, ¿tá? Que en italiano es vulgari eloquentia. Este tratado representa el primer ensayo de filología sobre la lengua italiana. eso también está lleno de la misma... Sí, ¿eso anotaron? Sí. Su redacción puede quedar situada entre los años 1304 y 1307. O sea que no se sabe bien, pero más o menos entre 1304 y 1307. Dante en este libro rehabilita la lengua vulgar desde el punto de la teoría. Profe, cuando se refiere a este tratado y este libro, habla de estamos hablando. Acá, ahora estamos hablando sobre la lengua vulgar, es el tratado sobre la lengua vulgar. ¿Está? Pasamos a otro libro, quedó claro eso, ¿no? Pasamos a otro libro que es Tratado sobre la lengua vulgar. ¿Está? Que es de Vulgari Eloquentia.
bien? ¿En qué idioma escribe este tratado? Está hablando sobre la lengua vulgar, pero lo escribe en latín. Eso es fundamental. ¿Está? Lo escribe en latín. Eso es fundamental, ¿por qué? ¿Por qué les parece? O sea, le da mayor como recepción al tratado, porque toda la gente que podría ser que sabía latín iba a poder leerlo, y aparte también le está dando más validez, porque el latín era como la lengua oficial de la academia, ¿no? ¿Para quién está dirigido si está escrito en latín? Claro, para los nobles. Ahí está, para la gente que sabía latín. Es decir, está justificando que la lengua vulgar y está avalando la lengua vulgar para los más doctos, para los más académicos, ¿no? Es decir, y hasta hoy en día sigue pasando, ¿no? Es decir, cuando uno escribe ensayo, lo escribe con el nivel lingüístico mucho más alto que si yo voy a escribir un poema que puedo poner lo que quiero, ¿no? Porque nadie me puede decir, bueno, no, pero usaste, o sea, sí, te pueden decir, pero no me pueden, entiende lo que les digo, ¿no? O sea, puedo usar un idioma mucho más, digamos, libre, que si voy a hacer un ensayo, porque si voy a hacer un ensayo, empleo los niveles lingüísticos más altos justamente para que se pueda valorar desde el punto de vista de un congreso, de una universidad, de todas esas cosas. Acá es lo mismo, acá está justificando por qué le parece que la lengua vulgar es valiosa y lo hace desde este punto de vista. Aparte, no se olviden que la Divina Comedia la escribe en esta lengua vulgar que está surgiendo, ¿no? Que es una lengua en su estado de surgimiento, ¿no? Las llamadas lenguas vernáculas, que entonces es lo que él entonces va a explicar acá, en este texto. De hecho, el tratado lo deja por la mitad más o menos para escribir la Divina Comedia. Exactamente, no termina. Fíjense, eso justamente les iba a decir. El tratado sobre la lengua vulgar abarcaba en el proyecto de su autor 4 libros, pero quedó interrumpido poco después de haber empezado el capítulo 14 del libro 2. Así que entonces ese dato es importante también. Es decir, el tratado sobre la lengua vulgar pretendía ser más largo, pero más extenso, pero quedó entonces en el capítulo 14 del libro 2. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, resulta ser más interesante el libro 1 que el 2, pues en este Dante centra su atención sobre diversas cuestiones de la técnica poética, como las referentes a la métrica y a las relaciones entre métrica y contenido de la composición poética. ¿Está? En este libro rehabilita la lengua, Desde el punto de vista teórico. desde el punto de vista teórico. Gracias. Bien. Dice, lo que sí sabemos es que la vulgar elocuencia llamó enseguida la atención en la misma Florencia. El cronista Juan Milani, en el libro 4 de su crónica, nos dice: Dante escribió también una obra que se llamó De vulgar elocuencia, en que promete componer 4 libros, pero no se han encontrado más que 2. Bien. Entonces, Dante se hizo filólogo o más bien lingüista, y por eso hay que considerarlo como el primer lingüista de Italia. Y resulta sumamente significativa la coincidencia que el mayor poeta italiano sea al mismo tiempo el primero en haber estudiado la lengua italiana. ¿Tá? Así que es el primer estudioso
de la lengua italiana y de su surgimiento. ¿Tá? Vamos entonces a ver algunas ideas de este tratado, que también es extenso y que justamente para tener una idea, ¿no? Dice: como nadie ha tratado con anterioridad a nosotros la doctrina de la lengua vulgar, y esta lengua es necesaria para todos, y como solamente los hombres, no solo los hombres, sino también las mujeres y los adolescentes, procuran acercarse a ella dentro de las posibilidades de la naturaleza, deseando iluminar el pensamiento de quienes andan por las plazas, como ciegos, pensando haber dejado atrás lo que tienen delante con la ayuda del Verbo celestial. Procuremos ser útiles a los que hablan la lengua vulgar, no solamente vertiendo en este vaso de agua de nuestro ingenio, sino también mezclando con ella lo mejor que en otros autores encontramos, para poder beber así una bebida de dulcísimo hidromiel. Ahí entonces una metáfora. Pero como cada ciencia tiene que declarar, no probar su propia materia, para saber así el tema de qué se trata, declaramos sin detenernos demasiado que el habla vulgar, según nuestra opinión, es la que enseñamos los circunstantes a los niños apenas que empiezan estos a distinguir los sonidos. O para decirlo con mayor brevedad, llamaríamos lengua vulgar a la lengua que aprendemos sin regla alguna, imitando a nuestra nodriza. Así que ahí entonces va a distinguir la lengua vulgar y la define de esta manera. La lengua vulgar es la lengua que aprendemos sin regla alguna, imitando a nuestra nodriza, ¿no? Nodriza es la que amamantaba, en realidad, bueno, a la madre, ¿no? Sería la primera lengua. Existe también otra lengua de formación secundaria que los romanos llamaron gramatical. Así que distingue, por un lado, la lengua vulgar y la otra que sería lengua secundaria o gramatical. Esta lengua secundaria tienen los griegos y otros pueblos, sin embargo, no todos los pueblos la tienen. La gramatical, ¿no es cierto? Pocos son los hombres que alcanzan el dominio de esta lengua, pues solamente conseguimos el conocimiento de sus reglas y principios con largo tiempo y severo estudio. ¿Tá? Es decir, que esta lengua gramatical sería sabida por muy poca gente porque, lógicamente, hasta como hoy en día, ¿no? Las reglas y el estudio justamente son por largo tiempo y severo estudio, dice. De estas dos lenguas, la vulgar es la más noble, ya por haber sido la primera que usó el género humano. ¿Tá? Así que dice que la lengua vulgar es la más noble, porque es la primera que usó el género humano. Fíjense qué interesante. ¿El género? Humano. Ya porque la emplea todo el orbe, a pesar de sus diferencias en materia de etimología y vocabulario. Etimología es el origen de la palabra, ¿no? Y vocabulario, ya que finalmente, por sernos natural, mientras que la otra es más bien producto del arte. Nuestra intención es hablar de esta lengua más noble. Es decir, él entonces llama a esta lengua más noble justamente la lengua vulgar. Y fíjense qué interesante lo que dice. Esta es en realidad nuestra primera lengua. No digo nuestra en el sentido de que existe otra lengua además de la humana. De hecho, entre todos los seres existentes, solamente el hombre ha sido concedido el habla.
pues solo a él es necesaria. Habla hombre en el caso, o sea, en vez de decir persona dice hombre, ¿no? No fue necesaria la palabra ni a los ángeles ni a los animales inferiores. Hubiera sido cosa inútil para ellos. Y la naturaleza es contraria a esta manera de proceder. Si consideramos con atención la finalidad del lenguaje, es evidente que tal finalidad no es otra que expresar a los demás los conceptos de nuestra mente. La finalidad del lenguaje, entonces, es la de expresar a los demás los conceptos de nuestra mente. Y como los ángeles tienen un rapidísimo e inefable poder intelectual para manifestar sus luminosas ideas, de tal manera que si se conocen entre sí, totalmente por sí mismos, o al menos por medio de aquel luminoso espejo en el cual todos se ven reflejada su hermosura y en el que todos viven deseosos de mirarse, no necesitan los ángeles sino alguno de expresión, signo alguno de expresión. Así que dice que los ángeles no necesitarían signos de expresión. Y si se nos objeta con aquellos espíritus que cayeron desde el alto del cielo, podemos dar una doble respuesta. La primera respuesta es que cuando tratamos de cosas necesarias para la vida perfecta, tenemos que dejar a un lado a estos espíritus, pues con su perversión rehusaron cumplir la divina voluntad. La segunda y más propia es que los demonios, para manifestar entre ellos su perfidia, solo necesitan conocer mutuamente su existencia y su grado jerárquico, cosas ambas que saben, pues antes de su ruina se conocieron mutuamente. Por lo que se refiere a los animales inferiores, no fue necesario concederles el lenguaje, pues le basta el instinto en la naturaleza. Así que a los animales inferiores no fue necesario concederles el lenguaje, pues le basta el instinto en la naturaleza. Bueno, gente, seguiría un poco acá con esto de la vulgar elocuencia, pues ya estamos en hora. Para la próxima, ¿sí? Y entonces, contesten esos deberes y vamos a